nuestra serie es Salud en tiempos de crisis y el tema puntual que vamos a desarrollar hoy es salud personal, salud emocional. El día 19 de marzo, cuando se decretó el comienzo de la cuarentena o del aislamiento, a esta fecha han pasado más de 200 días. Y evidentemente el encierro ha producido diferentes sensaciones en nuestro interior. Una de los ministros más cercanas al presidente, Cecilia Todesca, habló acerca de el efecto tremendo que ha traído esta pandemia a nivel económico, el aumento vertiginoso del desempleo, la multiplicación de la pobreza. De hecho, se está hablando que esta crisis económica va a ser aún superior al 2001 y lo que va a quedar va a ser muy difícil de reconstruir en décadas. Pero en realidad los efectos más profundos no tienen que ver solamente con lo económico, ¿verdad? Tiene que ver con todo lo emocional. Si hay una palabra que todo el tiempo estoy escuchando en esta pandemia es el crecimiento de la incertidumbre, la ansiedad y los temores. ¡Wow! Incertidumbre, ansiedad y temores. Y esto, como un cóctel, nos afecta a todos de todas y de diferentes maneras. De hecho, hemos experimentado en todo este tiempo como muchos cristianos que aferrados a su fe claudicaron, matrimonios que detonaron en su relación, momentos difíciles entre padres e hijos, sentimientos, días que nos levantamos y estamos allí arriba, días que nos levantamos y necesitamos sobreponernos, y cómo luchamos con estas emociones. Y quizá lo más difícil es que todavía no vemos la luz al final del túnel, ¿verdad? Como otro tema que he desarrollado, parece que estamos metidos en un túnel y que no sabemos cuándo va a venir la respuesta. Algunos hablan recién segundo semestre del 2021 y en medio de todo eso, allí estamos con nuestras incertidumbres, con nuestros temores y con las dificultades que tenemos para salir adelante. Mire, les quiero contar a manera de introducción por qué creo que es importante que toquemos este tema de salud emocional, salud personal, frente a tanta ansiedad que estamos viviendo. Cuando comenzó la cuarentena estuvimos en nuestra empresa 50 días sin poder abrir. Teníamos que pagar 12 salarios, teníamos que enfrentar una deuda con la AFIP, teníamos que enfrentar deudas con los bancos, teníamos que enfrentar deudas con los proveedores, y yo me levantaba cada mañana y decía: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Ya había tenido una experiencia similar cuando nos inundamos y estuvimos más de un mes cerrados en aquella histórica inundación que no ocurrió en 500 años aquí en nuestra ciudad de Santa Fe, allí por el 2003. Pero realmente la ansiedad me tomaba cada día, la preocupación. Así que me levantaba a la mañana con toda mi ansiedad, con todos mis temores, y me iba a un quincho, a un lugar aparte que tengo atrás en el patio de mi casa, y ahí solito con el Señor le abría el alma y le decía: Señor, ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a hacer con lo otro? Y tomaba su palabra. Y allí sentía que lo único que me ponía en eje frente a todos mis temores era la palabra de Dios. Nos hacemos muchas preguntas en este COVID-19 y en esta cuarentena. Va a salir en una de las placas todo esto que tiene que ver con estas preguntas para que ustedes me puedan seguir. Por ejemplo, ¿cómo me sostengo frente a la presión de mis debilidades? ¿Cómo ayudo a mis hijos que no están pasando un buen momento? ¿Cómo sostengo mi relación matrimonial desgastada? ¿Cómo logramos armonía y convivencia estando todos encerrados? ¿Cómo manejo la ansiedad y la incertidumbre en el día a día? ¿Cómo llegamos todos los hermanos, a todos los hermanos, sin tener reuniones? ¿Cómo saldremos de este durísimo momento económico? ¿Cómo volveremos a poner en funcionamiento todos los ministerios? ¿Cómo me mantengo firme en mi fe y la de mis discípulos? ¿Cómo cumplimos la gran comisión como cristianos? La mayoría de esas preguntas solamente tienen respuesta como Asaf encontró en el Salmo 73, versículo 26. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo quiero hablarles de
tres decisiones esenciales que tenemos que tomar en medio de toda esta incertidumbre. Yo no sé cómo te estás sintiendo, no sé cuáles son tus sensaciones, no sé cuáles son tus luchas interiores. Si parte de todo esto que hemos estado diciendo es tu vivencia, déjame que te lleve a un momento muy particular de un hombre de Dios, el profeta Daniel, en el capítulo 11 de la profecía de Daniel, en medio de un montón de profecías allí en 11, donde lo que tenía que ver con el cautiverio de Israel tenía que ver con un momento muy difícil que pasarían después de volver de aquel cautiverio babilónico que encontramos en Esdras capítulo 1, en lo que va a ser el período intertestamentario. Ya les voy a explicar esto a través de un personaje nefasto que vino a subyugar a Israel, después en medio de profecías que tienen que ver con la venida de Cristo, con el milenio, con la gran tribulación, y en medio de todas estas visiones, Daniel queda impactado, pero recibe una promesa para él y para un remanente fiel. De hecho, quiero contarte que cuando Daniel recibe la profecía del capítulo 11, si ustedes quieren buscar el capítulo 11, van a descubrir que Daniel queda tan impactado con todas estas profecías que aparecen en el capítulo 9 hasta el capítulo 12, que le afecta emocionalmente. Te voy a leer algunos versículos para que veas el estado emocional de Daniel cuando recibe estas profecías. Capítulo 7, versículo 28 del libro de Daniel. En la Nueva Traducción Viviente dice: aquí termina la visión, y yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos y mi rostro estaba pálido de miedo, pero no le dije nada a nadie. Daniel capítulo 8, versículo 27. Fíjate lo que dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión que recibí y no la entendía. Capítulo 10, versículo 8. Quedé pues solo, dice Daniel. Vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Quizá estas palabras de Daniel son cosas que vos y yo sentimos en medio de toda esta pandemia. ¿Dónde encontrar recursos para salir? ¿Cómo fortalecernos emocionalmente? Déjenme que le cuente que todos ustedes saben la historia de Daniel en el capítulo 1, cuando fue llevado cautivo siendo un adolescente, el tiempo que pasó allí en Babilonia, después los reyes que vinieron, Darío, rey de Persia, las experiencias tremendas en el foso de los leones, no arrodillarse en la estatua. Aquí estamos parados en el momento donde él ya tenía casi 80 años, ya no volvería con todos los expatriados que volvieron de la mano de Zorobabel, de Josué, esos 50.000 valientes que pudieron volver a la tierra de Jerusalén. Él ya no volvería, y en medio de todo eso Dios le da la visión de lo que habría de venir inmediatamente para el pueblo y lo que ocurriría en el milenio y en el tiempo final. Espantado, lo afecta emocionalmente, como vos y yo quizá en esta pandemia. Y en medio de toda esa profecía aparece nuestro versículo en el cual encontramos tres decisiones esenciales. Utilizo intencionalmente la palabra esencial, ya que la hemos usado tanto en esta pandemia, y el versículo es el 32. Daniel 11:32, y dice la Biblia: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo quiero decirles que este capítulo se divide en 4 partes para los que estudian la Biblia. La primera está en los versículos 1 al 4, que habla del establecimiento, la profecía del establecimiento de la monarquía griega, luego de la vivencia que estaba teniendo Israel en ese momento. En los versículos 5 al 20 viene la predicción del próximo reino que vendría, Egipto y Siria. En los versículos 21 al 35 está nuestro versículo. Y aquí aparece un periodo y un momento histórico que no está registrado en la Biblia. Es lo que se llama el periodo intertestamentario, que va desde la última aparición de Malaquías hasta que comienza el Nuevo Testamento, esos 400 años de silencio, la última voz,
la de Malaquías, la próxima voz, Juan el Bautista, anunciando aquel que habría de venir, el mismo Mesías, y ahí hay 400 años de silencio. Pero el remanente de Dios siguió viviendo. Hubo momentos en los cuales Dios siguió amando y cuidando a su pueblo, y aparece un personaje nefasto que no está registrado en la Biblia, pero sí en la historia, que no es otro que este terrible Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes, 175 a 164 antes de Cristo. Y él aparece allí trayendo grandes males. Están los versículos 21 al 35, que después la historia lo corrobora. Y finalmente la cuarta parte tiene que ver con el milenio y la llegada del anticristo. Quiero detenerme en este personaje porque la promesa viene del remanente que resiste. Miren, Antíoco Epífanes, no es difícil ver que es un prototipo del anticristo, ¿no? Antíoco se lanzó contra Jerusalén, esto lo registra la historia, en el 170 antes de Cristo. Te cuento, hablan de que mató más de 100.000 judíos, pero no solamente eso, destruyó el templo, colocó una imagen de Júpiter, tiró sangre de un cerdo que era algo abominable para los judíos, y en el versículo 32 dice claramente, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Esto está en Daniel 11:32, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quién fue el remanente que resistió a este hombre? Los macabeos. La historia y la rebelión de los macabeos fue durante ese tiempo donde el sacerdote Matatías provocó un levantamiento, se fueron de la ciudad a las montañas, resistieron durante años y finalmente Judas Macabeo, después de 7 años de lucha contra ellos, logró vencerlos, reedificó el templo hasta que en el 63 a.C. el Imperio Romano lo conquista. Y acá aparece la promesa. Usted me dice, Gustavo, todos estos minutos para hablarnos de historia, es que es importante que entiendas que el remanente de Macabeos es el prototipo de esta promesa de cristianos que se levantan en medio de la adversidad y encuentran 3 herramientas que los ayudan en medio de la presión. ¿Cómo crees que se sentían los judíos viendo más de 100.000 compatriotas muertos? ¿Cómo crees que se sentían los judíos cuando este personaje nefasto, prototipo de anticristo, había traído tanto mal a la nación? Pero de pronto viene la promesa para Daniel, que veía todo esto en una visión futura. Para estos macabeos que resistieron y para nosotros en este tiempo de dificultad en este coronavirus. Y el versículo clave, el versículo 32, nos trae 3 decisiones esenciales que quiero que vengamos al corazón en forma muy práctica. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estos 3 verbos, conocer, esforzarse y actuar, nos llevan a 3 decisiones prácticas. La primera es conocer, anótalo. La segunda es conceder. Y la tercera es conquistar. De nuevo, conocer, conceder y conquistar. Son 3 decisiones que necesitamos tomar en este tiempo para poder fortalecernos emocionalmente. Las palabras hebreas que hay allí nos dan pista para estos 3 conceptos. Y yo quiero animarte en el nombre del Señor, que si estás luchando con tus emociones, que si esto se hizo muy largo, que si te parece que no puedes seguir adelante, te aferres a estas 3 decisiones esenciales que te van a ayudar de la mano del Señor a venir adelante. La primera es conocer. La palabra hebrea que está allí habla de observación, de cuidado, de reconocimiento. La verdad que la traducción correcta es tener conocimiento de algo o alguien adquiriéndolo a través de la observación. Es decir, tiene que ver con relación. ¿Sabes que tenemos un problema muy serio en este primer concepto? Si no podemos entender lo que significa una relación con Dios, nuestra vida va a estar marcada por una religión con Dios. Y acá hay una diferencia muy grande. Mira, Pedro escribe en la segunda carta, capítulo 1, versículo 5, estas palabras. Vosotros también, teniendo toda diligencia añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y dice, si estas cosas están en ustedes, no los va a dejar estar ociosos y sin fruto, otra vez la palabra.
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que Pedro está hablando aquí a gente perseguida? Pero repite más de 13 veces la palabra conocimiento en una carta tan pequeña. Y el concepto de la palabra griega conocimiento allí es relación, es profunda relación con Dios. Mirá, cuando más conocemos a Dios, más somos transformados y más somos fortalecidos para salir adelante. Yo creo firmemente que este coronavirus, esta pandemia, es la gran oportunidad para que podamos tener una relación como no hemos tenido muchas veces por estar enfocados en un ministerio, por estar enfocados en las reuniones, por estar enfocados en los cultos. Y acá nos quedamos sin culto, sin reuniones, sin ministerios, yo y Dios solo. Y ahí vienen los dos tipos de cristianos. Los que profundizan en este tiempo una relación con Dios y los que siguen esperando un momento religioso para seguir adelante. Mira, dicen que para definir una cosa, primero hay que decir lo que no es. Lo primero que quiero decirte, que el conocimiento que transforma es un conocimiento que no envanece. En 1 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 2, el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, aquí estamos hablando de que el conocimiento verdadero es aquel que transforma nuestra vida. Pedro está hablando de esto. Cuando aquí la palabra le trae la profecía a Daniel y dice, el pueblo que conoce a su Dios, ¿cómo te imaginas que lo podían conocer? No tenían el templo judío, no tenían las fiestas. Solo cada judío lo podía hacer en su intimidad con Dios. Como nosotros ahora. Mirá, en el último campamento del verano nunca imaginamos que íbamos a terminar el 19 de marzo en esta cuarentena. Estábamos en la costa, en la Lucila del Mar, con casi 100 jóvenes. Y recuerdo la charla de una joven que me decía, mi padre puede enseñar perfectamente acerca del perdón, pero yo recuerdo que una sola vez en la vida nos pidió perdón a nosotros. Y aquí viene el punto. No es una infoxicación, la palabra no existe, pero déjamela decirte, llenarse de información. Estamos hablando de un conocimiento que desde aquí baja el corazón y se manifiesta en el entorno más práctico de la vida, que es el hogar, que es la relación con la esposa, que es la relación con los hijos. También quiero decirte que el conocimiento no es infructuoso. Cuando yo tengo una relación profunda con Dios, indefectiblemente va a traer cambios en mi personalidad, que el resto lo va a ver. Por eso dice Pedro también que si estas cosas están en ustedes, 2 Pedro capítulo 1 versículo 8, no los va a dejar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando estamos hablando de conocer al Señor, significa que esta es una oportunidad histórica. Aparte, quiero decirte, ¿cómo vas a manejar la ansiedad? ¿Cómo vas a superar la incertidumbre si no tenés una relación profunda con el Señor? Vas a agarrar el celular, les vas a escribir a medio mundo. Necesitamos conectarnos con el cielo. Esta es una oportunidad histórica de conocer de una manera diferente a Dios. Si no, nos va a pasar como en Juan capítulo 14, versículos 8 al 9. ¿Te acordás? Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me conoces. ¿Sabes cuando el conocimiento de Dios, ese que entabla una profunda relación con Él, que me levanto a la mañana, estoy en tiempo de oración, abro la palabra, las verdades emergen sobre la Biblia y me van transformando el corazón? Yo quiero decirte, una de las bendiciones más grandes de esta cuarentena para mí, para Esther, ha sido reconocer y conocer a Dios en una dimensión diferente. Recorrimos los 12 profetas menores, estuvimos con Isaías, estuvimos con Daniel, estamos con Apocalipsis, fuimos a los evangelios, pero el tiempo que tuvimos con el Señor significó un trato personal con nosotros, quitando las impurezas, quebrantando el orgullo, transformándonos interiormente. Por eso hablo de que el conocimiento es el sostén en medio de la ansiedad. Mirá, cuando más conocemos la palabra, más nos parecemos a Él. Y van a aparecer 3 palabritas allá que significan la distinción de una persona que entabla una relación profunda con Dios. Valoración, vivencia y vida. Rapidito, la primera consecuencia es la valoración. ¿Te acordás Pablo, que era un hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, bla, 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 que para nosotros no son cosas trascendentes,
pero para Pablo era lo que sostenía su religión. Se encuentra con Cristo en el camino a Damasco, lo empieza a descubrir y hay un cambio de valores en su vida. Por eso hablo de valoración. Solo conoceremos profundamente al Señor en un conocimiento que me transforme cuando en mi escala de valores, mi relación con Dios esté por encima de todo, del ministerio, de la iglesia, del trabajo, de la profesión y de todo. Si en la escala de valores no está número uno, nunca va a ocurrir esto. Fíjate lo que dice en Filipenses 3, versículos 7 al 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo quiero animarte en este tiempo a que en la escala de valores de tu vida sepas que encontrarte con Dios va por encima de todo. Y esta cuarentena, este coronavirus es una oportunidad única para hacerlo. Cuando venga la normalidad, cuando nuestra agenda se llene de nuevo, perdimos la oportunidad. Valoración. Segundo, vivencia. A la fase de valoración hay que agregarle la vivencia. ¿Qué son las vivencias? Vivencias transformadoras que nos hacen vivir con el Señor y hacen que nuestra vida cambie. Vivencias transformadoras de oración, vivencias transformadoras en las pruebas, vivencias transformaciones con los cambios de carácter, vivencias todo el tiempo. Es lo que el mismo Job dice después de una larga prueba. Al final del libro, en capítulo 42, versículos 3 al 5, ¿te acordás? Job no había sido sanado, sus hijos no había vuelto a tener más hijos, no le habían repuesto los bienes, no tenía los animales, seguía enfermo, pero su vida había cambiado. Interiormente se había producido el cambio. Dice Job 42, 3 al 5, ¿quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Se habla de sí mismo. Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Relación, conocimiento. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiero preguntarte, ¿cómo han sido tus vivencias en estos casi 6 o 7 meses de esta cuarentena tan larga y este aislamiento? ¿Has podido experimentar momentos transformadores con Dios? Eso trae el conocimiento. Y finalmente vida tiene que ver con cambios y crecimiento espiritual. Yo creo firmemente que este COVID-19 nos tiene que sacar mejores a los cristianos. Si volvemos a lo mismo, si nuestra vida no cambia nada, si la iglesia no cambia, perdimos la oportunidad. Esto ha sido un acto soberano de Dios, que ha paralizado el planeta, que ha dado vuelta a todas las cosas y que se va a extender por varios meses. Hoy los cristianos frente a esto tenemos una responsabilidad profunda de crecer, de tener experiencias de vida, que el resto lo vea alrededor y diga, yo quiero vivir así. Deja de pensar cuándo vamos a volver a estar todos juntos y empezá a pensar alrededor tuyo. ¿Quién tiene que ver una vivencia real cristiana, como ocurría en el primer siglo? Pero en segundo lugar, la segunda decisión, la primera conocer, la segunda decisión es conceder. La palabra que dice allí, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Qué significa este verbo esforzar en el original? Bueno, significa atrapar, agarrar, ser fuerte, ser valiente, ser intencional y fortalecerse. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la decisión y esencial que tenemos que tomar? ¿Darnos una fuerza interior? Decir, bueno, yo voy a enfrentar todo esto, me voy a poner de pie y voy a sacar fuerzas para seguir adelante. No. Por eso utilizamos el verbo conceder. Parece que nos desorienta un poco. ¿Cómo puede unirse esforzarse y conceder? ¿No son palabras que de alguna manera son antónimos? No. La respuesta está en Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16. Allí el apóstol Pablo escribe, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Escucha bien, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para todo. El ser fortalecidos en el hombre interior con poder por su espíritu.
Si la fortaleza viene del Espíritu Santo en este tiempo, nosotros tenemos que tomar una decisión fuerte y es conceder el control completo de nuestra vida al Espíritu Santo. Si seguimos controlando la vida después de este COVID-19, nuestra vida no va a salir nunca del pozo. Pero si aprendemos que es una oportunidad para conceder al Espíritu Santo el control de nuestra vida en una decisión profunda, entonces ese conceder nos va a llevar a ser fortalecidos por el Espíritu Santo en cualquier circunstancia de la vida. Miren, yo quiero ser un poco autocrítico en esto. Hemos enseñado toda la vida lo que tiene que ver con la morada del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. ¿Y el control del Espíritu? ¿La vivencia de cada día? Mire, allí en Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo hace ese contraste tan conocido. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La primera verdad que aparece de esta frase es que es para todos los creyentes, porque está en plural el ser lleno. No hay un solo cristiano, no hay una sola persona que habiendo recibido a Cristo como Salvador no pueda llegar a experimentar que el Espíritu Santo lo controle. Pero también los tiempos verbales nos están mostrando que no es que una vez voy a una reunión o tengo un evento, soy lleno del Espíritu y me va a servir para siempre. No, no es así. Nos levantamos a la mañana con nuestras luchas, con nuestra carne, con nuestro yo. Es como dice el doctor Hegel en el libro Hueso de sus huesos. Dice, nos levantamos cada mañana y tenemos que ocupar el lugarcito en la cruz y allí tenemos que crucificar nuestro yo y la crucifixión de hoy no me alcanza para mañana porque volvemos a luchar con nuestras miserias, volvemos a luchar con nuestro carácter, volvemos a luchar con las tentaciones. Necesitamos cada día levantarnos y confesar los pecados y decirle, Señor, yo quiero que hoy tomes control. Y cuando eso ocurre, cuando concedemos el control del Espíritu Santo, entonces empezamos a cambiar, empezamos a confiar y empezamos a contemplar. Cambiar. ¿Por qué hablo de esto? Miren, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25, el apóstol Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Miren, cuando uno decide que el Espíritu Santo lo controle en el trabajo, en la relación matrimonial, en la relación con los hijos, en la vida de la iglesia, en la relación con las personas, si cada día decidimos tomar esta decisión, la vida cambia. No me vengas diciendo que tu carácter no va a cambiar. Si te dijeron de niño, nunca vas a cambiar, sos como tu madre, sos como la abuela. Si te han convencido de esa mentira, déjame decirte que hay una voz que está por encima de todas las voces que escuchaste, y es la voz soberana de Dios, que cuando uno se entrega al Espíritu Santo, Él obra en nuestra vida por la palabra. También ahí cuando uno se entrega al Espíritu y concede el control de la vida, aparece la fe para confiar en los momentos de debilidades. En Mateo capítulo 6, no lo puedo desarrollar, en el magistral sermón del monte, el Señor dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Cómo vamos a pagar las deudas? ¿Cómo vamos a salir si no podemos abrir el negocio? Yo podría poner todo esto de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar si me enfermo? Si me agarra coronavirus, ¿cómo voy a salir adelante? No os afanéis. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas, y entonces dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y las demás cosas van a venir añadidas. Aquí Jesús habla de la ansiedad del día a día, el comer, el vestirse, y la ansiedad del día de mañana, ¿qué va a pasar? Y mira, la ansiedad es algo natural en la vida del ser humano. Todos tenemos ansiedad e incertidumbre. De hecho, la ansiedad nos preserva porque nos da temor de cometer un error, de cuidarnos, de prepararnos. Pero cuando la ansiedad pasa una línea normal, se vuelve patológica. Y empezamos con los trastornos de ansiedad. Y estamos con la ansiedad anticipada. Y no podemos dormir. Y nos empieza a afectar toda la parte digestiva. Y viene gastritis. Y vienen temores, y vienen pánicos, y nos llenamos de llagas, y qué sé yo cuántas cosas más. Mirá, la única manera
de que la ansiedad pueda desaparecer de nuestra vida es cambiar confianza por ansiedad. Es entregar toda esta ansiedad en control. Por eso el mismo Señor nos enseña, por nada estéis afanosos, escribe Pablo, sean conocidas delante del Señor todas vuestras peticiones. Cambia ansiedad por confianza. Hablamos de cambiar, de confiar y finalmente de contemplar donde Dios está trabajando. Mira, cuando le das el control del Espíritu Santo a tu vida, el radar alrededor tuyo empieza a cambiar. Es como si, permitime el término, el wifi de tu vida se amplía. Y en vez de estar todo el tiempo mirando aquí al costadito, alrededor mío, mirándome el ombligo, como decimos en Argentina, yo empiezo a mirar un poquito más al costado. ¿Quiénes son los vecinos que puedo alcanzar? Señor, ¿dónde estás obrando? Cada mañana cuando me levanto, oro y le digo, Señor, ¿a quién me vas a poner delante? ¿Cuál va a ser el etíope que vas a poner en el corredor de mi vida? Y cambia la percepción y nos volvemos personas sensibles a lo que Dios está haciendo. Y empezamos a ver la gracia de Dios que no veíamos en los vecinos, en la familia. Es la gran oportunidad que tenemos como iglesia de vivir de lunes a domingo ganando personas para Cristo y haciendo discípulos. Ya no tenemos que llevar a la gente a la iglesia. Nosotros tenemos que hacer iglesia donde estamos. Qué desafío tremendo, pero necesitamos el control del Espíritu para poder verlo. Mira, mientras estoy grabando esto, aquí en el patio de mi casa hay una hora feliz. Parece loco lo que te digo, pero es así. Un grupo pequeño de los tantos que hay en la iglesia de los preadolescentes vinieron a nuestro patio, al aire libre, donde pueden estar. Pero aparte, mi esposa oraba por los vecinos y una mañana se levantó y oró por una señora que tenemos aquí al lado. Y trató de predicarle una y otra vez y no pudo ganarla. Pero ¿sabes qué pasó? Mi hija estaba en un parque y un día sus dos hijas empezaron a jugar con dos chicas. ¿Quiénes eran esas dos niñas? Las nietas de la mujer. Y empezaron a venir. Y empezaron a escuchar la palabra. Y sus padres se interesaron. Y hoy estaban esas nietas de la vecina por la cual Esther oraba, con otros chicos, haciendo prácticamente una hora feliz, un culto de niños en el patio de mi casa. ¿Dónde empezó todo? En la oración de mi esposa, pidiéndole por una vecina. Esa es la percepción, ese es el contemplar el mover de Dios. La pregunta es, ¿qué me impide verlo? ¿Mi propia incredulidad? ¿Mi mala relación con mis vecinos? ¿Mis dificultades en el seno de casa? Déjame decirte, porque tengo que terminar, que hay una tercera decisión esencial. Primero, conocer para que Dios transforme nuestra vida. En segundo lugar, conceder para que el Espíritu Santo tome control de nosotros. Y en cuarto lugar, conquistar. El verbo en hebreo dice, el pueblo que conoce a su Dios, esta es la promesa para Daniel y para nosotros, se esforzará y actuará. Te hablé de lo que fue la maldición de este hombre, Antíoco Epífanes IV, para los judíos, mirado desde el aspecto humanitario. Pero los macabeos se levantaron y conquistaron, y ganaron, y mantuvieron la fe. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sabés que la palabra actuar ahí es la idea de abrir, de construir, de convertir, de disponer, de ejecutar, de emprender, de producir. Y yo quiero terminar con esto. Saben que en el cristianismo tenemos muchos paradigmas. Y yo creo firmemente que este COVID-19 es un cambio de paradigmas. La palabra paradigma viene de una palabra griega paradigma y que tiene que ver con la manera que hacemos las cosas. Para hacértelo sencillo, es la frase tan conocida. Siempre lo hicimos así. Y queda establecido. Y de pronto los paradigmas que teníamos para conquistar para Cristo se cayeron completamente. No podemos hacer una campaña evangelística masiva. No podemos salir a repartir folletos a la calle. No podemos hacer cultos en la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? Queda en modo pausa hasta que vuelva a la normalidad. Yo no veo eso en la iglesia primitiva cuando los perseguían los romanos y los judíos. No veo en el siglo segundo y tercero cuando la iglesia llega a ser la mitad del imperio romano. Por eso Constantino oficializa el cristianismo. Mirá, en los libros de historia está registrado la mayor multiplicación de cristianismo. Fue entre el año 180 y el 280 después de Cristo, donde en medio de una persecución y el paganismo, el cristianismo se multiplica aún en medio de 2 epidemias, sarampión y viruela. ¿Y sabe cuál fue el secreto?
que los cristianos mostraban que donde tenían al lado, a la ciudad donde llegaban, se multiplicaban y rompían todos los paradigmas. Después vinieron los templos, después vinieron las iglesias. Mirá, tenemos un montón de paradigmas que tenemos que dejar de lado, porque ahora somos iglesia de lunes a domingo. Necesitamos ponernos todos de rodillas y decirle, Señor, ¿qué cambios tenemos que hacer? Deja de esperar los cultos completos y viví la iglesia ahora. Empezá a conquistar a tu vecino, a tu hijo que no tiene a Cristo. ¿Y cómo hago, Gustavo? Ponete de rodillas. Comencemos a clamar por un avivamiento en el entorno alrededor que tenemos, en los primeros 20, 40, 50 metros que tenemos alrededor. Cuando vas al mercado a comprar, cuando estás con las personas, ahí es donde tenemos que conquistar. Déjame terminar con un testimonio increíble que me pasó. Quizá lo escuchaste en otro mensaje en este COVID-19, pero me parece muy representativo para que lo puedas ver. Mirá, entre mucha gente que fue internada en esta pandemia, yo venía de un día de un largo trabajo y trabajé muchísimo y lo único que quería era venir a casa y acostarme, comer, ducharme e ir a descansar. Y mi hija Marianela me llama y me dice, papá, está internado, el papá de Karina está muriendo. Por favor, podés ir a orar. Yo no tenía ganas de ir a orar, yo me quería quedar, pero vencí, me fui, llegué, me recibió su hija, que ya se habían ido porque le habían dicho que el padre moría, y volvió a buscar un bolso y me encuentra en la puerta. Si llegaba 5 minutos más tarde ya no me encontraba. Subí arriba con ella, pasamos todos los límites que había del protocolo del COVID-19 y llegamos allí a terapia intensiva en plena pandemia. Y yo le dije, Karina, cuando mi papá murió, Armando, yo le dije, papá, hasta pronto, porque él tenía a Cristo como Salvador. Este hombre recibió a Cristo antes de llegar a esta situación. Quiero preguntarte, ¿vos podés decirle hasta pronto a tu papá? Y frente a ese hombre moribundo, esta mujer dice, yo no puedo decírselo. Y le prediqué el Evangelio y recibió a Cristo como Salvador en una sala de terapia intensiva en medio del coronavirus. Decime, ¿vos imaginás una situación así? Es ilógica completamente, pero cuando uno está abierto, el Espíritu Santo lo hace. Pero no solo eso, recibió a Cristo a ella y cuando salimos, su hermana lo estaba esperando en la puerta. Y salimos en medio del frío que hacía con una manta encima y le prediqué el Evangelio a su hermana que está luchando con un cáncer y recibió a Cristo como Salvador y estamos tratando de llegar a su casa para hacer un grupo pequeño. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando uno decide conquistar en oración, Dios abre la puerta y nos hace sentir que somos útiles aún en medio de la dificultad. Por eso quiero terminar en este momento para invitarte a vos allí donde estás, para que tengas un encuentro transformador con el Señor. Decile en oración, allí donde estás, Señor, quiero conocerte de una manera diferente. Señor, quiero concederte el control de mi vida para que el Espíritu Santo obre. Señor, quiero conquistar lo que tengo alrededor. Pero si me está escuchando un amigo, una amiga, que todavía nunca tuvo un encuentro personal con Jesucristo, no necesitas una sala de terapia. Ahí donde estás, podés orar y decirle a Jesús que entre en tu corazón. Disipe todos los temores, todas las incertidumbres, perdone tus pecados y te llene de la paz que solamente Jesucristo puede dar. Así que vamos a orar, vamos a inclinar la cabeza a todos, cerrá tus ojos. Y si nunca lo hiciste, orá conmigo y decirle, Señor, en este momento reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que entres en mi corazón y seas mi Salvador. Señor, lléname de tu paz en medio de la ansiedad. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.